En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 21, versículos del 20 al 28. Dice así: Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que pronto será destruida. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Los que estén en Jerusalén, que salgan de la ciudad, y los que estén en el campo, que no regresen a ella, porque serán días de castigo, en que se cumplirá todo lo que dicen las Escrituras. Pobres mujeres aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho, porque habrá mucho dolor en el país y un castigo terrible contra el pueblo. Unos morirán a filo de espada y a otros los llevarán prisioneros por todas las naciones, y los paganos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que les ha sido señalado. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas. La gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a sucederle al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Ante las lecturas que estamos reflexionando, creo que es conveniente hacer una nota aclaratoria, catequética, sobre estos pasajes que hablan sobre el fin de los tiempos. A nivel teológico, los estudiosos presentan diferentes interpretaciones. Una de estas interpretaciones refiere a las señales del fin de los tiempos en una forma histórica y otra espiritual. Es decir, que tienen un doble sentido. Se cumplen o se cumplirá en distintos momentos. De forma literal, con relación al tiempo, hablando del cumplimiento histórico. Lo que está anunciando Jesús en este evangelio sucederá años después, y de lo que se menciona aquí, algunas cosas se realizaron en el año 70 de nuestra era. Por eso el Señor Jesús habla de una Jerusalén que está rodeada, de un templo destruido, de una ciudad pisoteada e incluso de la persecución a los discípulos. Y todo esto sucedió literalmente en su momento histórico. Pero también tiene la otra parte. Estas señales apuntan al fin de la historia, cuando el Señor Jesús volverá, porque se habla de una segunda venida del Hijo del Hombre. Y dentro de esta segunda venida, por eso se mencionan las señales en el cielo, la confusión de las naciones, el juicio final, las guerras y muchas otras cosas más que se ven portentosas, grandes y a la vez impactantes. Pero que si uno está lleno de fe, si la persona está relacionada con la voluntad de Dios, no tendría por qué espantarle todo esto, porque es el momento de encontrarse con el buen Dios, misericordioso. Algunas personas o algunos grupos toman todo esto para asustar a la gente, y no debe ser así. El tomar lo que vendrían a ser estos pasajes debería de llevar a la reflexión, al despertar, si tú quieres, espiritual, dejando a un lado la vida de pecado y buscando la vida de conversión. Podríamos incluso mencionar, el objetivo de mencionar estas cosas no es para generar miedo, es para hacer una exhortación a la vigilancia espiritual, porque a eso nos llama el Señor Jesús. Tengan cuidado, por tanto, de aquellos predicadores
que toman estos pasajes para predecir fechas, porque lo hay tanto de los cristianos católicos como de los cristianos no católicos. Tengan cuidado de aquellos que se dedican a estar asustando a la gente o sembrar angustia. Mucho, pero mucho cuidado. Estos pasajes nos pueden llevar a fortalecer la fe en el sentido que sabemos que llegará un fin para todo lo material, todo lo creado. Estos pasajes nos tienen que mover a la conversión. Como es muy posible, no nos va a tocar mirar la segunda venida de Cristo en el sentido de la llamada parusía. Está muy distante, muy lejos en cuestión del tiempo para que suceda esto, porque cuando suceda todo lo material vendrá a terminarse, a destruirse. Y para eso, analizando lo que son las formas en que se presenta en el pasaje bíblico, falta todavía mucho. Creo que otro sentido de poder entender toda la catástrofe que aquí se presenta en estos pasajes bíblicos, podríamos interpretarlo: ¿qué es lo que sucede cuando el corazón, el alma, el ser humano se aleja de Dios? Las divisiones, el odio, las traiciones, la pérdida de la fe, la frialdad del amor. En el evangelio del día de hoy, creo que una de las formas más claras de poder fundamentar esto está en el versículo 28. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados. Una persona con fe no debería de ser sometida por el miedo al mirar que están dándose estos acontecimientos. Veamos pues los versículos que refieren al evangelio del día de hoy para sacar una reflexión. Versículo 20. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que pronto será destruida. El Señor Jesús habla de un acontecimiento que sucedió, la destrucción de Jerusalén como se tenía en el momento cuando caminaba en sus calles, cuando los judíos pensaban que ya tenían todo asegurado. Pero también esto representa esos momentos en que todo lo que creemos que es seguro puede desmoronarse. Cuando nos rodean los problemas, las deudas, la enfermedad, los conflictos, sentimos que enemigos nos tienen rodeado. Y el Señor Jesús nos enseña a no quedarnos en el pánico, sino a leer esos momentos como señales para acercarnos más a Él, que es la esperanza. Versículo 21. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Los que estén en Jerusalén, que salgan de la ciudad. Y los que estén en el campo, que no regresen a ella. No siempre el camino cristiano es quedarse y resistir o hacerle frente. Muchas veces encontramos que el Señor Jesús nos pide discernimiento y saber cuándo hay que alejarse del mal. Y esto para muchas circunstancias de la vida, sin necesidad de ser explícitos. Dígase también en esos momentos turbulentos que vislumbran una situación de tragedia dentro de ciertas relaciones. Huir entonces no siempre es cobardía. Alejarse, por ejemplo, de una amistad tóxica o incluso de un trabajo que involucra la corrupción o que nos puede llevar a la desobediencia a Dios. Hay que tener valor, hay que saber analizar y alejarse. Dice el versículo 22, porque serán días de castigo en que se cumplirá todo lo que dicen las Escrituras. La palabra de Dios se cumple. Lo que promete Dios se cumple. Y ya sabemos a lo que nos atenemos. Por eso, buscar la fe como luz que ilumina el pensamiento, el entendimiento y realizar aquello que sabemos es lo correcto, porque Dios cumple. Versículo 23. Pobres mujeres aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho, porque habrá mucho dolor en el país y un castigo terrible contra este pueblo. Como hemos mencionado, es una situación que se dio a nivel histórico. Y sabemos que este tipo de cosas sucedieron todavía incluso cuando el Señor Jesús estaba vivo, cuando era pequeñito, en la matanza de aquellos inocentes. Dice el versículo 24, unos morirán a filo de espada y a otros los llevarán prisioneros por todas las naciones y los paganos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que les ha sido señalado. Sí, pareciera ser que estas cosas ya sucedieron, pero también se pueden dar en la actualidad. Pareciera ser que la maldad gana terreno, pero para los que confiamos en Dios, la luz
siempre saldrá en el horizonte. Y no hablamos de una victoria humana o terrena, hablamos de una victoria eterna. Lo mejor siempre será cumplir con lo que le agrada a Dios, y los que actúen en contra del plan de Dios tendrán su castigo. Quizá un momento sonreirán o se burlarán, pero después vendrá el llanto y el rechinar de dientes. Dice el versículo 25, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas. Todo lo grande que nos rodea puede tener su movimiento, y eso sin duda podrá ser lo que nos impacta. Hablando del sol, la luna, las estrellas, sabemos muy bien por lo que los astrónomos han dicho, que obviamente un pequeño movimiento del sol o de alguno de los planetas llevaría a la destrucción total de nuestro planeta juntamente con los otros. Tanto así que ese tipo de movimientos cósmicos nosotros en realidad ni los percibiríamos como tal, dado el impacto que pudiera darse dentro del universo. Pero obviamente estas palabras reflejan más situaciones de altos rangos, altos personajes, de gobiernos poderosos, de un caos a nivel social, a nivel global, gobiernos quizá de los más poderosos, y del ruido a nivel local por parte de aquellas personas que muchas veces nosotros elegimos como nuestros gobernantes, pero que no hemos hecho siempre una buena elección, porque igual nos han confundido, dando a conocer que están del lado de Dios, pero en realidad están bajo el dominio del demonio. Dice el versículo 26, la gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a suceder al mundo. El caos a nivel global, tanto en la economía como en situaciones de migración o de hambre, o incluso, vale la pena recordarlo, lo que sucedió en cuestiones de un virus que nos asoló y nos llevó a lo que solamente se había visto en películas con dramatismos globales, donde las fronteras se cerraban y donde las personas tenían que vivir encerradas en lugares donde estaban sumamente vigilados para que no contaminaran a los demás, como si fuera de ese tipo de películas sangrientas y aterradoras que muchas veces han logrado tener un impacto mundial. No es tanto pues la situación de lo que pudiera suceder en el cosmos, sino lo que pudiera suceder a nuestro alrededor. Si la gente se desmaya de miedo, es que no tiene esperanza. Si la gente se desmaya de pánico, sin duda será la que no tiene luz, la que no tiene fe. Hablando de los santos, mártires, que pudieron hacer frente a la persecución, que pudieron hacer frente al castigo, al punto incluso de estar todavía cantando o rezando alabanzas, porque la fe en ellos era mucha. Espíritu Santo, ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestras palabras, ilumina nuestro corazón, para que lo que pensemos, digamos y sintamos sea siempre conforme a tu santa voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. El Evangelio que mandamos por WhatsApp y Telegram contiene una trivia, en ocasiones una metáfora y una canción. Si tú quieres recibir ese Evangelio con estos elementos extra, mándanos un mensaje al WhatsApp 56 30 80 4563. Si estás fuera de México, antes del número tienes que poner la clave internacional. Entonces, agrega el signo de más, después 52 y ahora sí el número. Si tienes alguna pregunta para el Padre Modesto Lule, manda mensaje privado al correo modestoradio@gmail.com. modestoradio@gmail.com.